Hola amigos, bienvenidos al episodio número 46 de Podcast Dojo, un podcast sobre karate y sus practicantes. Mi ambición desde que empecé este podcast siempre ha sido la de darle voz a los senseis y a los practicantes de karate, especialmente de habla hispana. Y también, por supuesto, abrir un canal donde yo dar mi visión de lo que es el karate y en la dirección que me gustaría que el karate se desarrolle. Siempre he intentado mantener una división clara, bien marcada entre lo que es un post editorial, o sea, lo que vendría a ser mi opinión, y lo que dicen los senseis que invito a participar del podcast, y nunca imponer mi visión del karate cuando invito a otro karateka al podcast. Para mí es muy importante cuando un sensei me dedica su tiempo y su sabiduría y su experiencia y la vuelca a nuestro podcast. No tengo más que agradecimiento y respeto por ese sensei, por más diferentes que sean sus opiniones de las mías, y por eso jamás se me ocurriría entrar en discusión o en contradicción con ese sensei, al menos que sea un podcast de debate, ¿no? Pero cuando uno viene a este podcast invitado a ofrecer su visión, no voy a ser yo quien la critique. Ahora bien, también me gusta poder decir lo que veo y cuál es mi reacción y mi opinión de lo que trasciende en el mundo del karate. Y quería darles usar unos minutitos hablando sobre las Olimpiadas. Como sabemos, hemos visto en las redes sociales, el mundo del karate está muy dividido en su opinión respecto al karate olímpico y cuál es el papel de que el karate debe jugar en las Olimpiadas, si debe estar en las Olimpiadas, y también hay muchas opiniones de lo que se mostró en estos Juegos Olímpicos. Hay mucho debate, especialmente a la final, en la que el ganador de oro gana por nocaut, pero porque él fue noqueado. Y bueno, hay un sinfín de posiciones de lo que es bueno y lo que es malo de esta experiencia. Yo sin querer entrar en contradicción o en polémica con nadie, yo pertenezco a esa rama del karate que busca un karate funcional, operativo, un karate que funcione como sistema marcial, como sistema de defensa personal y por lo tanto alejado del mundo deportivo. Digo esto no para desmerecer el mundo deportivo, simplemente lo digo para que el oyente tenga claro de cómo y por qué digo lo que voy a decir. Estuve viendo las competencias de kata y tengo que decir que no cambiaron mi opinión de lo que yo he visto hasta el momento, ¿no? Durante estos Juegos Olímpicos también he leído comentarios de muchos karatekas alabando la actitud y el espíritu de algunos medallistas en kata, ¿no? Tanto en categoría femenina como masculina, alabando su actitud, su sentimiento. Para mí este tipo de comentarios es sintomático de lo profundo que ha calado el pensamiento del karate deportivo en la concepción general de lo que es el karate, en la población general del karate, ¿no? Bueno, yo soy consciente de que personalmente no encajo en ese modelo y que mi búsqueda va por otra senda y en búsqueda de otras cosas, ¿no? Pero tengo la convicción de que toda persona es libre de hacer, pensar y decir todo lo que le haga bien y lo nutra. Ahora bien, creo que es importante que se haga desde un punto de vista de conocimiento y de concepción, o sea, de comprensión propia, ¿no? Y no porque heredamos un paradigma y lo repetimos. Para mí, y recalco, para mí,
Eh, la competencia de kata toma un instrumento designado para el desarrollo personal del practicante y lo transforma en un vehículo de exhibición. Por ejemplo, si tomáramos la práctica del Zazen, que muy escuetamente la podríamos describir como una metodología de cultivo interno con el único fin de asistir al practicante en su desarrollo personal. ¿Qué pasaría si hiciéramos competencias de Zazen? ¿Pasaríamos a juzgar y a calificar la calidad de los practicantes basados en la geometría de su postura? ¿O en el aura que desarrollan? Con las competencias de kata estamos haciendo algo parecido, ¿no? Los procesos internos de una persona no son elementos de competencia, ni lo pueden ser, porque al fin y al cabo son elementos internos y son personales. Lo que está en el centro de la práctica de kata es la experiencia de quien lo ejecuta, y no la de un posible observador. Pero más allá de eso, el espíritu tiene una cualidad profundamente utilitaria y no demostrativa. Demostrar espíritu, o más bien poner espíritu a la vista, ¿no?, es gratis y para mí termina siendo un postureo bastante barato. El espíritu se usa, se utiliza, se pone en práctica. No es algo que se muestre, ¿no? Para dar un ejemplo, el otro día estaba viendo una de las semifinales olímpicas de boxeo entre Andy Cruz de Cuba y Harry Garside de Australia. Y desde el inicio quedó bien claro que el cubano era muy superior a su contrincante australiano. El cubano conectaba voluntad y con potencia. Sin embargo, el australiano buscaba una y otra vez la forma de cambiar el rumbo del combate. Una y otra vez el boxeador cubano conectaba duramente en la cara del joven australiano, ¿no? Pero el australiano no paraba de intentar, ¿eh? Esto no disminuía ni mermaba el empeño del muchacho australiano. El combate terminó con todos los jueces a favor del pugilista cubano. Mientras el resultado era anunciado, el australiano aplaudía con una sonrisa en la cara, ¿eh? Para mí eso es espíritu. Mantener viva la intención de victoria cuando te están rompiendo la cara, literalmente. Y el decoro y el respeto a la hora de la derrota. Por eso para mí gritar y hacer morisquetas es otra cosa. Bueno, hasta ahí las Olimpiadas. No te olvides de que podés escuchar este podcast, lo puedes escuchar en iTunes, lo puedes escuchar en Spotify, pero también lo puedes escuchar en la portada de la revista mocuso.ar. Esta semana en Mocuso puedes leer sobre un artículo sobre Ryo Kyuna, el campeón de karate de kata en las Olimpiadas, que proviene de Okinawa. Y también artículos con una mirada crítica sobre la sociedad japonesa contemporánea, más entrevistas, artículos y noticias. No te olvides, mocuso.ar, puedes leer todos estos artículos y a la vez puedes acceder a este podcast. Para el episodio de hoy los dejo con una charla que mantuve con José Navarro Parra Sensei y Raúl Ahumada Sensei sobre la importancia y el significado de la meditación en la práctica del karate. Espero que lo disfrutes. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos con Raúl Ahumada Sensei desde Argentina y José Navarro Parra Sensei desde España. Y vamos a hablar sobre un tema que es de suma interés. Quizás se hable más de él de lo que se practique, pero vamos a hablar sobre el karate y la meditación. Sensei Raúl, tienes la palabra. Jorge, bueno, José, un placer enorme formar parte de este distinguido panel, realmente una gratísima sorpresa encontrarme también con Sensei José
Y bueno, por supuesto, Jorge, este es nuestro espacio. Vamos a tratar también de hablar de estos temas, pero no desde un punto de vista tan místico, porque no se trata de eso. Se trata en definitiva de utilizar constructivamente este espacio, creo, así lo entiendo, para mejorar nuestra práctica, ¿no? Agregándole algo de contenido. Ya que aquí no podemos expresarlo en técnicas, vamos a tratar que las palabras de alguna manera sirvan para acompañar a aquellos practicantes que indudablemente no solamente están preocupados por mejorar su técnica y su destreza física, sino que también pretenden cultivar su espíritu. Esto que habíamos hablado ya en varias oportunidades, lo que es el camino del guerrero espiritual, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más, yo le voy a ceder la palabra acá a Sensei Navarro Parra, que bueno, seguro tiene mucho por decir también. Sí, bueno, normalmente la meditación, o sea, se toma como un complemento de la práctica, como algo separado, y a veces se le da una importancia, a veces tan excesiva, que se separa cada vez más de lo que es aquel movimiento del cuerpo, el movimiento técnico. Pero en realidad están unidos. Lo que sí hay que matizar, la diferencia que hay, para mí, importante, entre lo que es la concentración y lo que es la meditación, que no son los mismos, ¿no? Entonces hay como diferentes niveles dentro del trabajo mental, podríamos decirlo, y bueno, y ahí encuadraría un poquito 3 aspectos que decía mi maestro. Primero, visualización; segundo, concentración; y tercero, meditación, en ese orden, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí... Bueno, ¿qué te parece, José, Sensei, que nos organicemos un poquito y vayamos haciendo de esto desde el comienzo? Porque acá habrá gente que nos está escuchando seguramente y no va a saber un poco hacia dónde vamos a encaminarnos, ¿no? Más allá de que el objetivo al que se va a llegar es esto que último que vos estás explicando, ¿no? Bueno, si están escuchando el ruido de una alarma, parece que se trajo una alarma acá cerca de mi casa. Ah, ok, creí que era retorno de mi auricular. Okay. Siempre tengo estas cosas. Si no pasan vendiendo verdura por la calle, tengo una alarma que no la... Perfecto. No pasa nada. Bueno, yo le decía, José, mira, quiero empezar, si me permiten, con una situación que me tocó vivir en el dojo de Shidokan. Hay una relación muy estrecha entre la escuela de Miyahira Sensei, que era en su momento, digamos, el presidente de la Shorin Ryukyu-kai, y nuestra escuela, porque eran, digamos, muy amigos, Sensei Miyahira con el maestro Yoshihide Shinsato. Entonces nosotros, cuando íbamos a Okinawa, cuando hemos viajado a Okinawa, hemos visitado el Dojo Central. Y en un momento determinado de la práctica, al final, nos poníamos en posición 6A y a la orden de Mokuso hacíamos ahí un espacio de meditación. Y al principio no lo entendía, Jorge, te tengo que confesar, José, que para mí fue una cuestión que en su momento no lograba entender, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto que realmente me pareció muy, muy importante incorporarlo, bueno, fue, digamos, evolucionando un poco en prestarle atención y tratar de saber de qué se trataba, ¿no? Esto es lo que puedo decir a manera introductoria, ¿no? Después podemos hablar un poquito más profundo, pero de ahí viene un poco la inquietud de esto del Mokuso, ¿no? Que incluso hay una revista, Jorge, que vos estás promocionando que se llama así, la revista Mokuso, ¿no? Exactamente. Así que bueno, sería un poco la cuestión, ¿no? El Mokuso en el karate, ¿no? Así sí, que bueno. Creo que esa experiencia que tienes tú la compartimos la gran mayoría de los karatecas. Yo también tenía un sensei japonés y siempre empezábamos con Mokuso y terminábamos con Mokuso. Y especialmente el terminar con Mokuso a mí me costaba, porque por lo general terminabas con un ejercicio físico fuerte, ¿no? Dando, yo qué sé, cientos de golpes, patadas, de lo que sea, con Kiai, no sé qué, estabas con el pulso a 200 por hora y de repente decía, llame, Seisa Mokuso. Y el corazón te seguía galopando. Tardé mucho tiempo en empezar a entender cuál era el fin, cuál era la intención de ese tipo de actividad dentro del dojo, ¿no?
Bueno, mira, Jorge, a mí me gusta mucho hacer alguna comparación. José, te pido permiso para continuar hablando un poquito, Sí, pero sí. debes haber visto vos en los templos sintoítas, o habrás visto fotografías seguramente de imágenes icónicas de Japón, de esos templos, ¿no? En los que vas a encontrar un portal como en forma de arco, el famoso torii, ¿no? Que viene a tener dos palos verticales, a veces dos horizontales, cerrando precisamente la parte superior. Y este significado que tiene el torii es, según dicen obviamente los cultores de esta religión, que sería el paso de, digamos, lo mundano a lo espiritual, digamos, el transponer ese umbral, el transponer ese torii o ese portal, nos haría ingresar precisamente a esto de la espiritualidad dentro del templo, ¿no? Bueno, nosotros lo que debiéramos pensar cuando hacemos Mokuso al comenzar es que de alguna manera vamos a dejar todo esto que traemos, que arrastramos del trajín diario, que tiene que ver con un montón de cosas que vivimos, que bueno, son cantidades de ellas que no vamos a detallar porque indudablemente todos las comprendemos, pero que si de alguna manera no podemos dejarlas afuera del dojo, indudablemente lo vamos a luego trasladar a la práctica. Entonces, este primer paso de aquietar la mente y liberarla de pensamientos, sería como esto, ¿no? Como transponer el umbral, este umbral que, digamos, he querido comparar con esto de la religión, ¿no? Y bueno, me gustaría un poco, José, que des un poquito vos respecto a tu experiencia, a ver qué podemos seguir ahondando un poco. ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo como todos hemos dicho antes, al principio tenía un significado ritualista. Llegábamos al dojo, igual que saludábamos al entrar y al salir del tatami, que le dabas una importancia más o menos de educación o de respeto. Bueno, te sentabas en Seisan, estabas un ratito, muy poco tiempo, se le daba muy poco tiempo. No, la mente a veces no se asentaba lo suficiente y se tomaba con un ritual. Con el tiempo, obviamente, descubres que, bueno, que hay algo más, ¿no? Que no es solamente hacer un gesto en una determinada postura, sino que descubres la importancia que tiene lo interno dentro del karate. De hecho, casi se hace antes que cualquier técnica, ¿no? Si tu mente no está asentada, si no eres capaz de apaciguarte, entonces tu karate seguramente es más superficial. Entonces, el trabajo de Sazen es un trabajo que demuestra que el karate es algo más de lo que vemos, ¿no? Que es un camino y un desarrollo interno. Decía mi maestro, por eso se empieza por Zen y se acaba por Zen, ¿no? La parte primera, decía, es el nacimiento del karateka, ¿no? Y al final de la clase, cuando volvemos a hacer Sazen, es la maduración, ¿no? O con la sensación que te vas, es como una sensación más allá de lo físico, que tú eres capaz de interiorizar. Eso, además, es muy, muy importante porque hace que esas sensaciones que tú tienes en el dojo seas capaz de llevártelas fuera de él, ¿no? Decía, después de seguir meditando, cuando salga del dojo, sigue, ¿no? Esa sensación que has tenido de tranquilidad, de apaciguar, intenta llevarla también fuera del dojo, ¿no? Y para mí es fundamental. Yo creo que la hacemos poco porque nos hemos acostumbrado a otro tipo de karate un poquito más acelerado, ¿no? Donde se le da importancia a otras cuestiones. Pero yo creo que a medida que se profundiza en el karate, hay una necesidad de trabajar el Sazen, porque si no hay matices que se nos escapan. Bueno, vamos a tratar justamente de trasladar esto para que nuestros amigos que nos están escuchando lo puedan incorporar. A lo mejor hay muchos de ellos que esto les resulta una verdadera novedad, ¿no? Esto que estás comentando, José, que vos lo has vivido en tu dojo y que lo hemos vivido también con Jorge, para algunos resulte algo que no ha sido verdaderamente parte de la práctica. Entonces, me parece que deberíamos empezar por el principio, tratando de explicar, por ejemplo, que la posición normalmente que se utiliza para realizar este tipo de práctica es la posición Seisan, con la espalda perfectamente erguida, ¿no? Para
Es decir, saliendo de la ritualidad, ¿no? Pensando que para sentarnos, ya, digamos, en esa posición, que es una posición que en algunas oportunidades nos puede hasta resultar incómoda, nosotros vamos a ir de esa manera, manteniendo, digamos, la espalda erguida, el mentón, si se quiere, un poco retraído para poder mantener perfectamente bien las cervicales y tener bien oxigenado nuestro cerebro, ¿no? Que luego vamos a hablar un poco de la mente, cómo la tenemos que trabajar, ¿no? Porque esto de decir que venimos con un estrés o que traemos sensaciones desde afuera y las podemos eliminar tan mágicamente, vos y yo sabemos, todos sabemos que no es tan fácil. Entonces vamos a tratar un poco de explicar que también tiene algún sentido en esto la respiración. Pero en principio, digamos, la posición es la posición esta de sentarse, o sea, de rodillas, las manos, se suelen colocar una sobre la otra, ¿no? Levemente, digamos, los dedos pulgares aproximándose, es decir, algunos otros colocan las manos sobre los muslos, y acá es muy importante el tema de la respiración, ¿no? Yo he escrito algo de eso en uno de los libros que vos justamente me mencionaste recién que habías leído. Yo quería decir respecto a la respiración que básicamente existen dos tipos de respiración: Kyoshiki-kokyu, que significa respiración torácica, y el Fukushiki-kokyu, que significa respiración abdominal. Una creencia muy arraigada sostiene que en nuestro abdomen existe un núcleo energético denominado tándem, el tan mencionado tándem que siempre se habla, ¿no? Este centro no es un órgano, sino un punto en el cual se acumula la energía y desde el cual la misma es distribuida por todo el cuerpo. El método más simple para acumular energía en el tándem consiste en aumentar la presión en el abdomen ejecutando una respiración abdominal. Inhalar el aire, que contiene principalmente oxígeno y nitrógeno, y exhalar anhídrido carbónico significará que se inspira para asimilar energía del universo y se expulsa para descargar la energía contaminada producida por nuestro propio cuerpo. Bueno, esto de aprender a respirar, que por ahí dicen también que tenemos que pegar la lengua al paladar, hay como un huequito ahí donde nosotros evitamos de esa manera respirar por la boca, porque otra de las cosas importantes es que tenemos que mantener un ritmo de respiración acorde a este estado al que queremos llegar. Bueno, hasta acá, y te dejo la palabra, José, y después seguiremos con lo de la mente, a ver qué podemos seguir. Sí, la posición es importante porque lo que hace es sujetar el cuerpo para que la mente no se disperse, ¿no? Con lo que hay fuera. Por ejemplo, un detalle importante es que los ojos se cierran, ¿no? Para evitar que la información de fuera no llegue y de alguna manera no disperse. Es como para los 5 sentidos, ¿no? El tacto, el oído, etcétera, etcétera. Y la mente sea capaz de enfocarse a través de la técnica, en este caso respiratoria, que la usamos, bueno, para diferentes fines. En este caso, como está enfocado el karate, bueno, tenemos varias respiraciones, como dice, ¿no? Pero la postura es simplemente una forma de aguantar a la mente, digamos, ¿no? De que la mente no se disperse. Pero puede ser otra postura que no sea seiza, la clásica. Por ejemplo, cuando se empieza un kata, hay posiciones en las katas que se llaman mudra, las diferentes posiciones de mano, o simplemente estar de pie en Shisentai, que es el primer punto de cualquier kata de Joy no Kissing, que es el espíritu de la preparación. Está hablando precisamente de eso, ¿no? Porque de lo que se trata en la meditación es que la mente y el cuerpo estén unidos, más allá de las posturas, ¿no? Que por supuesto hay diferentes sistemas donde se le da en una más importancia a la posición, en otra no se le da tanta, se le da más importancia a la técnica respiratoria o a la visualización. Hay muchos métodos. Entonces el karate es muy importante que seamos capaces de trasladar ese sasen o ese mokuso más allá de la postura, ¿no? Que en cualquier momento puede ser seiza, ¿no? O puede ser, en este caso, puede ser mokuso. Bueno, mi práctica de meditación siempre vino por el lado del budismo, ¿no? Y bueno, la meditación de la respiración fue el primer ejercicio que el Buda enseñó. Los primeros discípulos que encontró fue el primer ejercicio que les enseñó. Y el fin siempre es el mismo, ¿no? De anclar la mente en el ahora, en el momento del ahora, ¿no?
Y a mí me parece que justamente que el Mokuso es una buena plataforma para comenzar, ¿no? Pero en realidad, de ahí en adelante, todo lo que hacemos tiene que estar, tenemos que estar en conciencia plena, ¿no? Eh, pero como la plataforma base de donde aprendemos a estar en el aquí, en el ahora total, muchas veces es a través del Mokuso, ¿no? Pero después el kata, el kifon, todo es meditación, ¿no? En SASE, por ejemplo, hay ¿Tan cierto? hay un trabajo de quietud que es Seiza, pero luego hay un trabajo de Kinhin, ¿no? Que es caminar consciente. Claro. Y eso es muy aplicable al mundo del budo, ¿no? Al mundo del karate. Sí. Sensei, a Raúl. No, decir, tan cierto es lo que estás comentando, ¿no? Que la llegada de el Mokuso a Okinawa deviene precisamente de templo de Fujian, ¿no? O sea, estos viajes que realizaban nuestros maestros a la zona de templo de Fujian al sur de China, bueno, indudablemente se involucraban ahí con este templo Shaolin en el cual estas prácticas eran corrientes, ¿no? Involucrar lo que tenía que ver con la mística espiritual y lo que tenía que ver con la práctica, ¿no? Luego se vio de los beneficios, las ventajas que tenía incorporarlos a la práctica del karate, entonces por eso todavía se mantiene y todavía se está haciendo. No con esta profundidad que seguramente ustedes se han experimentado, porque no tengo ninguna duda por lo que acabo de escuchar, que ambos se han involucrado mucho más allá del simplemente Mokuso, ¿no? Entonces, indudablemente que es el grado de evolución el cual uno va acompañando la práctica con otras cosas, ¿no? Lo va llenando de contenido. No, yo lo mío es simplemente tratar de ir introduciendo a aquel que se quiera un poco, de alguna manera, ir aprendiendo lo básico, y bueno, y acá ustedes le van a dar seguramente mucho más información, ¿no? Yo lo que quiero decir también respecto a esto, que lo que es el Mokuso viene del Mushin, que seguramente, bueno, ustedes habrán escuchado hablar de ello, que significa no mente, ¿no? O sea, eso viene, es un término zen, que también significa, digamos, mente de la no mente, ¿no? Mushin no shin. En realidad, esto es un poco filosófico, hablar de la mente de la no mente, porque no siempre se suele entender qué significa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, si les parece a ustedes, ¿qué es esto? Porque esta sería la cuestión. Venimos con un estrés que seguramente la vida diaria nos somete, llegamos al dojo, nos ponemos en posición, comenzamos a respirar y nos encontramos con esta como José Sensei explicó acá, que en realidad tenemos que tener la vista también en un estado digamos, no es que tenemos que estar dormidos, ¿no? Los ojos entre cerrados, simplemente mirando abajo, y ahora nos encontramos con los pensamientos, con la mente. Entonces, bueno, yo quería ver qué podíamos decir al respecto. Así que, bueno, te cedo la palabra, José Sensei, que seguramente tenés mucho por decir de eso. Sí, aquí hay mucha confusión, sobre todo con los principiantes, ¿no? Lo deja la mente en blanco. Sí. No si se queda la mente en blanco es que se ha muerto o algo así, ¿no? Entonces, Sí. de lo que se trata es que, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando nosotros realizamos un movimiento técnico, un movimiento que trabajamos con el cuerpo, el principiante suele tener una tensión excesiva en el movimiento, porque lo interpreta mal, busca la fuerza. Y entonces, a través del entrenamiento, lo que vamos es quitando todo aquello que sobra, todo aquello que es innecesario en el movimiento. Es decir, vamos quitando el exceso de energía, vamos poniendo relajación hasta llegar a un punto de equilibrio. Un poco la meditación pasa eso. Lo que hacemos es concentrarnos, centrarnos en un punto. La respiración, por ejemplo, nos ayuda, y quitando todo aquel pensamiento que nos sobra, que sobra dentro de la práctica, hasta que la mente es capaz de enfocarse no sé, en este caso en la respiración, visualizar algo concreto. Hay muchas técnicas. Entonces, esa no mente, se trata de que seamos capaces de ir quitando aquello que sobra, porque el movimiento mental, digamos, crea asociaciones de ideas. Es decir, decía un maestro Zen, basta con que yo diga, no pienses en un mono blanco,
para que la persona que está meditando piense en un mono blanco, en un mono verde, en un mono africano, en un Correcto. mono... Entonces, a medida que trabajamos esa mente, ¿no? esa limpieza de aquello que sobra en nuestra, dentro de nosotros, se vaya centrando en un punto. El objeto, ¿cuál puede ser? Pues desde lo más trivial, digamos, como concentrarse en el cuerpo, hasta lo más profundo, ¿no? Cada uno donde quiera llegar o donde pueda llegar. Bueno, la mente del mono, ya que he citado el tema, ¿no? Parece que dentro de esto que digamos, se representa con un animal precisamente a la mente se la involucra con el mono, ¿no? Como que es, digamos, un poco aquel que se escapa y que no lo podemos controlar, ¿no? Y ahí está un poco lo que acabas de decir, Sensei, respecto a esto de que uno, si se concentra exclusivamente en el pensamiento, digamos, luego no se lo puede sacar de la cabeza. Ya te cuento de eso, ¿no? He leído por ahí algunos que justamente el maestro le aconsejaba que no se concentrara en el mono y el hombre no hizo otra cosa que pensar en ello, ¿no? Y es que, mira, fíjate que quiero relatar algo que he visto alguna vez en una película. Hay una película muy vieja, capaz que no sé, creo que Jorge no la debe haber visto, debe ser muy niño. Es una película que se llama El Paraíso Viviente. La traducción del título de la película, El Paraíso Viviente, relatan un poco lo que es la vida en el Kalahari, en el desierto del Kalahari, ¿no? Y ahí hay unos pueblos originarios que se llaman Macakalahari, que tienen la particularidad de que, digamos, se sirven de unos monos, que son los papiones, para poderse, digamos, abastecer de agua, conseguir un manantial. Entonces, fíjate lo curioso, ¿no? Le habilitan un huequito donde le ponen algo que el mono no sabe, el mono mete la mano, toma esos objetos, que suelen ser una semilla, y le queda atrapada la mano al no soltar esos objetos. Y esto es un poco el simbolismo, ¿no? Que si nosotros hacemos como el mono, no soltamos los pensamientos, quedamos atrapados en ellos, ¿no? Entonces, la idea sería esa, que digamos, podamos soltar esos pensamientos y no quedemos como el mono que bueno, se sirven precisamente estos originarios para poderse abastecer de agua, ¿no? Y eso es el problema es que, como bien dijiste vos, José, no podemos pensar que la mente va a estar en blanco. Mientras estamos relajados en esa posición, respirando, lo que vamos a notar es que los pensamientos se nos van a presentar como si fueran nubes que van pasando y que hay que dejarlas pasar. Hay que deliberarlo, no hay que oponerse. Y que todo esto en realidad lo que pretende en definitiva es no oponerse a eso, sino relajarse y llegar a un estado en el cual estos pensamientos libres nos permitan entrar en un estado de relajación, si se quiere, a la práctica que inmediatamente le va a continuar, ¿no? Esto sería, digamos, un poco. Y los efectos que tiene esto sobre, las cuestiones que tienen que ver con lo negativo de la mente, ¿no? Y acá voy a citar una cuestión que me parece muy indicativa del poder de la mente. En cierta oportunidad, hablando con un psicólogo, me contaba una anécdota del poder de la mente respecto a nuestro cuerpo, ¿no? Y me decía que nosotros estamos sentados cómodamente en nuestro living y de pronto estábamos mirando televisión y escuchamos un ruido. Entonces, automáticamente nuestro cuerpo manda una reacción que libera adrenalina, en la cual nos transpiran las manos, se nos dilatan las pupilas, el cuerpo de alguna manera queda blanco porque la sangre se concentra en los músculos para poder reaccionar, se nos erizan los pelos, digamos, de la nuca, en fin, una serie de reacciones biológicas que de pronto observamos que aparece un gato y que fue el gato el autor del ruido, y entonces de inmediato la respiración vuelve a la normalidad, las manos dejan de sudar, y todo ocurrió sin habernos movido de ese living y de ese sillón. Quiere decir que el poder de la mente es formidable. Y si nosotros no logramos aquietar esa mente, ¿qué puede pasar con nosotros? Que todo ese estrés que estamos acumulando luego no nos permita realizar una práctica. Por eso yo
esto lo veo más que nada como una quieta, no como pensar con esto que no vamos a tener nada en la mente, sino como entrar lo suficientemente quietados a la práctica, ¿no? Y así salir, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que estabas diciendo, José Sensei. Si podríamos hablar un poquito más del Mushin, porque yo tengo la particular experiencia de nunca haber logrado el Mushin sentado en Seiza haciendo Mokuso. Ajá, Nunca pude. En cambio, sí me ha pasado varias veces experimentándolo haciendo kumite. Y esto lo hemos hablado en otro podcast en alguna ocasión, donde mi sensación, mi percepción del sujeto, o sea, de mi conciencia, de mi propia existencia, deja de existir. Y eso, lo único que percibo es la acción que está pasando. O sea que el sujeto pasa a ser objeto. Y es una sensación liberadora, el tiempo parece que se congela. Me ha pasado varias veces en kumite y siempre digo, mis hijas siempre se enojan conmigo porque digo, cuando cuento sobre este tipo de experiencias, digo, he tenido 3 hijas, estuve en el parto de las 3, igual nunca experimenté una forma de euforia tan grande como cuando salí del Mushin entrenando karate. Y me parece que esa es una de las grandes ventajas del Budo, porque me parece que la vía de entrada al Mushin es más natural en acción física que en la pasividad. Por lo menos para mí me resulta mucho más fácil llegar al enfoque total de la mente en movimiento, concentrándome en la técnica y en la otra persona, en el trabajo que estoy haciendo con la otra persona, que es sentado, enfocado en mi propia respiración, ¿no? Me pasa, Jorge, que pienso yo que ese es un estado más avanzado que el que uno puede llegar a, digamos, a proponerse comenzando con un Mokuso, ¿no? No lo salí a buscar. No, me llegó nomás. Mira lo que estás diciendo. En realidad, la práctica que todos hacemos, en esto creo que vamos a estar de acuerdo, nuestra repetición de cada uno de los movimientos, que cuando hacemos los katas, lo demás, propone que llegue un momento tal en el cual no tengamos que pensar en el movimiento, sino que el cuerpo automáticamente lo haga independientemente de lo que pensemos. De ahí que, digamos, se promueve un cierto automatismo en la reacción, que es muy importante porque si no, ese pensamiento nos resta velocidad de respuesta. Esa es la diferencia que suele haber en un dojo cuando uno mira un kohai o mira precisamente una persona avanzada, ¿no? Que realmente digamos, el kohai lo que está pensando, que no debiera hacerlo, pero lo piensa, es en defenderse. Entonces su cuerpo no reacciona, sino que reacciona su mente antes que su cuerpo. Y vos sabés que esto, relacionándolo un poco con mi profesión, ¿no? Con mi ingeniería, nosotros nos enseñaron a diseñar carretera, ¿no? Y vos sabés que para colocar un cartel en una bifurcación, que se hace una velocidad de diseño para el camino, vos tenés que saber que esa persona que viene conduciendo tiene que tener la capacidad de percepción de la señal, luego tiene que mandar el mensaje al músculo de la pierna para que presione el pedal de freno, para que ese pedal de freno traslade ese impulso a través de todo el mecanismo y se frene el vehículo. Y todo eso, a la velocidad que viene circulando el vehículo, significa los 150, 180 metros de distancia, que son normalmente la distancia de frenado de acuerdo a la velocidad. Y bueno, esto es porque hay una relación directa entre la percepción y el impulso digamos, a la reacción. Y esto es lo que hay que evitar. Y eso se consigue a través de la práctica continua, en la cual ya no es nuestro pensamiento el que se impone, sino que es la reacción espontánea, ¿no? O sea, es esto de no mente, ¿no? O sea, que no sea la mente el que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Y hay varios estudios que he leído por ahí también, que no sé si ustedes lo han visto, que hablan de que hay una fracción de segundo de rapidez de la respuesta de aquel que practica y que tiene un conocimiento de la técnica a medida que evoluciona, en tanto aparentemente logra anticipar la reacción. O sea, es como que
digamos, se sorprenden aquellos que lo estudian al movimiento porque ven que hay una anticipación del ataque o del contrincante. Y no es tan así. Lo que pasa es que no es que haya un anticipo, es que no hay un pensamiento previo, digamos, hay una reacción conforme a la manera como se practicó. Por eso es que es muy importante esto que estamos hablando. Yo creo que, de alguna manera, todo esto que estamos diciendo puede llegar a mejorar bastante la práctica de aquellos que tengan interés en ir liberando este pensamiento que muchas veces nos frena, que muchas veces nos detiene en la práctica, ¿no? Espero que así sea, ese es el objetivo, ¿no? Sí, bueno. Yo tengo un matiz sobre lo que dice Jorge, que en realidad no es un movimiento inconsciente, es tremendamente consciente, es de llenura, no es reactivo. Y afortunadamente el Budo tiene recursos para llegar a ese estado a través de la práctica. A veces llegamos de forma consciente porque practicamos y otras veces, bueno, como nos pasa mucho, que un día estamos desapegados por cualquier motivo y ocurre, ¿no? Hay un maestro que ahora no recuerdo, perdonadlo, pero hay un ejercicio que se llama Katsugen que pretende precisamente eso. A través del movimiento se empiezan a mover. Al principio la mente es la que dirige el cuerpo, pero llega un momento en que llega a un nivel de cansancio tal, esto también lo proponen algunos maestros de karate, que la mente se desentiende y se desapega del cuerpo y entonces el cuerpo fluye. Por ejemplo, los del biche, ¿sabéis quiénes son? Esta gente que bajan dando vueltas. Lo de los gorritos blancos. Sí, que van girando. Y las polleritas, sí. Buscan eso, Sí. eso precisamente. Al final hay un abandono de la mente, se desapega del cuerpo por el gran esfuerzo y entonces aparecen otros estados de conciencia, ¿no? Que no son reactivos, son, por lo menos esa es la impresión que yo tengo y además lo que he experimentado. Cuando yo he sentido eso en movimiento, porque yo creo que sí he tenido la suerte de sentirlo también sentado, no en Seiza, pero sí sentado en las piernas cruzadas. Pues no es obligatorio, parece. El Seiza tiene la limitación de que no puedes estar 2 horas sentado así. Sí. Es cierto. Los viejitos estamos así. Y tienen que amputar los pies. Bueno, puede, lo que pasa es que luego te tienen que recoger. Entonces, bueno, digamos que ese estado aparece como un estado de llenura, diría yo, ¿no? No desde la inconsciencia, sino desde la plena conciencia. Sí, yo pienso que es un estado en el que la conciencia llena tanto que percibe inmediatamente todo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y se adapta a todo lo que esté pasando, ¿no? Por eso también quizás la sensación de que el tiempo se congela o transcurre mucho más despacio, ¿no? Digo, no sé, estoy seguro que hay estudios científicos sobre esto, pero yo no los he leído. Lo único que tengo es mi experiencia personal. He visto por ahí algún documental en el que se hace referencia, Jorge, a esto, ¿no? A este estado en el cual la concentración en el practicante, que logra ya, digamos, una fluidez en cuanto a la práctica, el movimiento, lo lleva a anticipar, digamos, la respuesta, ¿no? Y esto es muy importante, Jorge. Vos sabés que les voy a relatar una anécdota muy cercana que me ha pasado en estos días. Acá llegué a mi casa una noche y me apareció un sujeto que quiso ingresar. Afortunadamente lo pude disuadir. Pero en ese momento, bueno, después me recibí un reto de todos los que me conocieron porque me dijeron que no tendría que haber hecho lo que hice, pero es que no utilicé la mente, pensé que lo que tenía que hacer era lo que tuve que hacer, ¿no? Y eso terminó siendo lo correcto, por suerte, porque lo logré disuadir a esta persona, pero es que uno llega a un estado en el cual no está pensando. Esta es la cuestión. Yo creo que el pensamiento es el que nos puede involucrar en cuestiones como tienen que ver con el temor o esas cosas que, bueno, son naturales. O sea, de hecho, esto no significa que nosotros no lo tengamos el sentimiento, es decir, lo podemos neutralizar, porque si no nos quedamos paralizados. Imaginemos una situación real, Jorge,
en la que estemos pensando cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a hacer para defendernos con tantas cosas que aprendemos, realmente nos sentiríamos totalmente bloqueados, ¿no? Es como cuando estamos aprendiendo un idioma y resulta que queremos combinar las palabras y nos confundimos con los tiempos de verbo y no sabemos cuál es el que va o cuál es el participio. Y bueno, si nos hace un lío bárbaro, no podemos hacer una fluidez en la comunicación. Y esto pasa exactamente igual, yo creo, cuando tenemos que pensar en que nuestro grado de preparación, digamos, tiene que estar fuera de ese contexto. La mente no nos puede llevar a que sea la que decida. Tenemos que decidir por encima de él. Y esto es medio complicado de comprender, ¿no? Entonces yo no sé si lo van a entender y si lo podemos acercar a nuestros amigos acá. Yo creo que eso es lo más importante. Yo tengo dos cuestiones que además, para diferenciar un poquito lo que decía antes, ¿no? Lo que es el estado natural y reactivo que tiene la mente, porque lo has trabajado el cuerpo y el cuerpo reacciona, y lo que es ese estado de Muxin, que para mí es un poquito diferente, ¿no? Entonces, hay un libro que yo aconsejo que se llama La comunicación no verbal, de Flora Davis, donde ella habla de por ejemplo, en una situación del oeste, ¿no? Ella cita las películas de western, ¿no? Uh-huh. Donde, ¿por qué en algunas películas sale que el bueno gana al malo, aun siendo el malo más rápido y un pistolero, ¿no? Y ella lo que describe es que el pistolero piensa en disparar para matarlo y eso le ralentiza, mientras que el otro es una situación espontánea, de reacciona. Entonces, eso sería el movimiento reactivo. Y para mí, el movimiento ese de Muxin más consciente, creo que Musashi lo hablaba, pero Ueshiba seguro, decía que entre el pensamiento y la acción del oponente había un hueco. Y ahí es donde él entraba, ¿no? Exactamente. Eso es lo que creo que es Muxin. Y eso es lo que yo me refería también, donde no hay un yo que piense que voy a hacer, sino que la acción tiene lugar sin que haya una decisión consciente, ¿no? Uno no piensa, ahora le pego. No, ocurre. Bueno, ¿no? A veces da miedo, porque se escapa el golpe a los amigos y todas esas cosas. Sí, totalmente. No se puede controlar. Te toca la espalda, te hace una broma y vos reaccionaste y nos rompiste la nariz. Pero el problema es cuando te pasa en el trabajo. El problema es cuando te pasa en el trabajo con el jefe. Bueno, pero la idea sería, digamos que este estado no se consigue, digamos, si no es a través de una práctica, al igual que vamos aprendiendo las técnicas. O sea, comenzamos con las técnicas básicas y de alguna manera también tenemos que aprender esto que acompaña a la práctica del ejercicio, digamos, del despliegue físico, ¿no? De nuestro cuerpo físico, tiene que venir con pequeños momentos en los cuales formen parte de la práctica esto, ¿no? Que para mí realmente me parece una cosa que debería estar integrada. Ahora, el grado de profundidad o avance que cada uno queramos hacer respecto a ello ya dependerá también de cuánto queremos nosotros evolucionar. Eso indudablemente va por la vocación que cada uno tenga. Pero que les voy a contar, estuve hablando con una instructora que tiene niños para enseñarle. Y me decía que es tan importante enseñarle a los niños, porque dice que es totalmente distinta la manera como se comportan los chicos una vez que han hecho una pequeña meditación previa a la práctica. Bueno, sería interesante que nuestros amigos lo pongan en práctica, a ver si eso no les arroja algún resultado a corto plazo, ¿no? Que luego se va a ver seguramente en la práctica con posterioridad, porque bueno, aprender de grande no es lo mismo que aprender de niño. Y esto que también sirve para enfrentar, por ejemplo, una contienda, ya sea en un comité o una situación en la cual tengamos que tener esto de aquietarnos y que se muestre lo que tenemos que verdaderamente desplegar. Yo creo que está bueno como metodología, ¿no? Por eso de eso era lo que queríamos poner de manifiesto en esta comunicación y obviamente que lo estamos haciendo con mayor amplitud, así que yo estoy muy contento. Así que bueno, le cedo obviamente la palabra acá a José, que tiene... Es que yo creo, Sensei, que no se puede hablar de forma superficial de esto.
porque es algo más que una técnica de respirar o de concentrarse. Es que va implícito, o sea, tú en el momento que cierras los ojos y empiezas a respirar y a profundizar, surgen cosas. Y entonces no se puede tratar como si fuera una técnica más, donde yo, a base de repetir, se supone que haciendo meditación media hora todos los días consigo un determinado estado. No, tiene que haber una implicación mucho más profunda. Tiene que haber un deseo. No es la técnica lo que te lleva, la técnica es lo que tú utilizas para que te lleve a determinados estados. Sí, pero también se puede decir que, por supuesto, que la práctica hace. Sí. Pero es extraño. Yo pienso que el budo en general y el karate en particular, pero todo el budo, nos da herramientas que, como vos bien lo dices, Pepe, que si las utilizamos correctamente y en el espíritu correcto, que nos dan armas, nos dan herramientas para tratar situaciones como las que cuenta Raúl Sensei, desde un punto de vista que trasciende lo mental, que trasciende lo cognitivo, ¿no? Como que la acción precede al pensamiento y se hace lo correcto en el momento correcto y se obtiene el resultado correcto, ¿no? Y pienso que también la mente más o menos entrenada puede también ayudarnos en momentos de crisis total. Yo tuve una experiencia hace como 10, 12 años que tuve un shock anafiléctico. Comí una medicina que me dio un shock alérgico y me empecé a asfixiar. Y la ambulancia tardó 7 minutos en llegar, los 7 minutos más largos de mi vida. Y no me voy a olvidar nunca porque como que se me partió la mente en dos, ¿no? Una parte de mí estaba luchando por no asfixiarme, ¿no? Revolcándome en el piso y peleando por la respiración. Pero otra parte me decía, así es morir. Esto es lo que se siente cuando uno muere. Pero no es tan malo, en realidad no pasa nada, digo. O sea, había una parte mía que estaba de lo más tranquila, observando, decía, ok, bueno, estoy listo, me voy, vamos, chao. Pero la otra estaba, por supuesto, en un pánico total, peleando por la supervivencia, ¿no? Y pienso que, y eso es lo que a mí me atrae del budo, es el budo bien encarado, pienso yo, que es ese roce constante con el peligro y por lo menos con una muerte ceremonial, aunque sea, que donde hay un precio a pagar por los errores, que hace que todo lo que uno haga y piense y sienta cobre un valor existencial, ¿no? Entonces uno cuida más, pone más atención en todo lo que hace, porque si no te dan una piña o te bajan un diente o te dan un palazo en la cabeza, depende del budo que uno esté haciendo, ¿no? Pero como que hay una inversión que va más allá de sentarse y si se me va la mente, si no se me va. En el budo, cuando estamos, hay una inversión física ya, ¿no? Que viene el palo, la piña o la patada, lo que sea, si no estamos ahí, ¿no? Jorge, esta división que vos has mencionado, en realidad me parece que hace referencia a esto de que ya has trascendido la mente para estar en el estado de conciencia. O sea, has logrado esa situación en la cual tu conciencia te decía dónde, digamos, estabas, ¿no? Estabas viviendo como fuera de tu cuerpo, digamos, sí, de la situación. O sea, es como que saliste de tu cuerpo. Tu mente te estaba diciendo, che, mira el problema que tenés, y vos ya estabas superando eso, estabas mirándolo de afuera, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero bueno, eso, Jorge, es todo un proceso que te ha llevado años, y es lo que uno trata de transmitir. Yo no sé cómo hacer para utilizar las palabras más apropiadas para que aquellos que nos están escuchando se vayan involucrando. Pero mirá hasta dónde ha llegado y mirá la experiencia que vos has relatado, si no vale la pena. O sea, qué importante que, digamos, es poder llegar a estos estados, ¿no? No creo que tengamos que atravesar un shock anafiláctico como el tuyo. No se lo recomiendo a nadie.
Pero bueno, pero la idea es esta, ¿no? Es tratar de que, bueno, hay exponentes que muestran con claridad la importancia que tiene esto, ¿no? Que no es simplemente una expresión de deseo, sino que es muy importante, ¿no? Se llega a estos estados que son fabulosos, ¿no? Nos permiten, incluso yo creo que en algún estado, acá has logrado independizarse del dolor, Jorge, o sea, con lo que estás diciendo, prácticamente como que el dolor quedó al costado y vos estabas perfectamente consciente de lo que estabas viviendo y no lo sentías como tal, ¿no? O sea, había una división ahí muy Y era importante. una sensación rara, sí. Pero digo, lo digo como ejemplo de las profundidades que puede tener la mente, que son profundidades que nosotros en el día a día no llegamos, ¿no? Pero No, que yo en mi ingenuidad quiero creer que lo que me dio esa dicotomía fue mi entrenamiento y que me permitió más un poco disasociarme de la parte física, del apremio físico y poder por lo menos distanciarme emocionalmente de lo que estaba pasando y observarlo, ¿no? Digo, pero no tengo ninguna prueba, es simplemente nuevamente una experiencia personal, pero creo que viene por la parte de mi entrenamiento en el budo, ¿no? yo también creo lo mismo, Jorge. Sí, yo creo, vamos, estoy convencido. Sí, podemos observar lo que vemos fuera, ¿no? Cuando alguien tiene ya no te hablo un percance de vida o muerte, cualquier situación incluso superficial y la mente no domina, más bien todo lo contrario. De tal forma, sin llegar a estos extremos, la meditación es accesible a todo el mundo. Exactamente. No es para maestros, ¿no? Entonces lo bueno que tiene la respiración es que primero es gratis. No te cuesta nada, porque trabajas con tu mente y bueno, no te cuesta nada material, evidentemente el esfuerzo hay que hacerlo. Y luego además si te proporciona beneficios en corto plazo, es decir, no necesitas meterte en un templo, a no ser que quieras llegar a la iluminación, sino que el acto de respirar correctamente te causa bienestar, ¿no? O sea, te aporta ese bienestar, esa salud. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando te sientes bien, ¿qué pasa? ¿No quieres sentir ese estado de forma a menudo, digamos? Tienes que sentarte constantemente. Bueno, pues si cuando te sientas y meditas, esa sensación de bienestar la vas a tener. A lo mejor no durante todo el día, porque depende de más factores, pero en ese momento estás tú controlando, ¿no? tu vida de alguna manera, ¿no? Y estás teniendo ese estado de paz, ¿no? Y la respiración es muy, muy importante. Me decía, saber respirar para llegar a ese estado, ¿no? Esa es la parte técnica. Una profesora de yoga, que bueno, tenía cierto conocimiento también de medicina, me decía, ¿sabes por qué la gente que fuma se siente bien cuando fuma? Dice, porque por primera vez en su vida están respirando correctamente. Cuando toman aire y luego cuando sueltan aire. Dice, por eso cuando dejan de fumar le crea tanto estrés, porque ya no respiran igual, ¿no? Y digo, pues no había llegado nunca a esa conclusión, ¿no? Lo importante que es la respiración dentro de la meditación, ¿no? Hay muchas técnicas, obviamente, ¿no? Pero para lo que nosotros estamos ahora, que es para digamos, hacer un tipo de discurso para todos, no para especialistas, yo creo que pueden experimentar, ¿no? Con la respiración y que pueden sentirse. Y bueno, y van a ver que sin llegar a situaciones extremas o ser un yogi o un monje, puede tener muchos beneficios con que se ponga un ratito cada día, ¿no? Y si se pone en el dojo, porque no tiene tiempo, que aproveche ese momento en el dojo, para que no se siente simplemente, sino para aprovecharlo y entrar en ese estado, ¿no? Totalmente, Sensei. Y fíjate que habíamos comenzado a hablar de la importancia de ingresar al dojo, dejando fuera todas estas cosas mundanas que arrastramos, ¿no? Este cruzar el umbral, ¿no? Pero también el salir, porque tenemos que de alguna manera, es decir, pensemos en la hipótesis de que salimos de ahí, nadie que practica karate sale y empieza a golpear los árboles o a golpear a la gente o a cruzarse porque no era el objetivo. Entonces, es como que también tenemos que, de alguna manera, dejar eso que hemos realizado hasta ese momento en un estado de, digamos, de relajación, ¿no? Que bueno, lo puede proveer, ya hemos quedado en claro que no necesariamente esta posición, en realidad es cierto esto de que ponerse 6A a veces
en los primeros tiempos, sobre todo, nos hace doler los empeines de los pies y demás, pero la importancia, digamos, es que es un estado en el cual, si nosotros empezamos a frecuentarlo, vamos a encontrar una experiencia bastante saludable, ¿no? Esto que comentaba José respecto a la ventaja que tiene este estado de sentirse como pleno, como, digamos, verdaderamente en un estado de satisfacción, ¿no? Es inexplicable, a veces es un estado que no tiene explicación, pero nos sentimos bien, algo que, bueno, parece que tiene que ver con los estados de las hormonas, esto de las endorfinas, todas estas cosas que saben mucho más aquellos que se dedican a eso, pero indudablemente yo creo que vale la pena la práctica, ¿no? O sea, incorporarlo a la práctica es un punto muy importante y yo creo que tiene su ventaja. Además, y no perdamos de vista esto, todos los maestros, de alguna manera u otra, lo realizan, lo aconsejan y lo muestran. Entonces, yo creo que si ahí está un poco la base, bueno, imitarlo no estaría nada mal, ¿no? Esto es un poco lo que yo promuevo y me parece que estamos todos de acuerdo. Hay que advertir también a los principiantes que esto es como las agujetas en el cuerpo. En los primeros días de entrenamiento te va a doler el cuerpo. Los primeros días de meditación vas a tener estrés, quiero decir, te vas a tener agujetas mentales, ¿no? Por hacer una analogía. Entonces, si sobrepasa ese umbral, empezará a sentir, ¿no? A sentir cosas. Y todas agradables. Sí, sí, seguro. Es como todo lo que aprendemos, lleva un periodo de adaptación, o sea, no hay respuesta mágica. Esto de que, lo que pasa es que hay también muchas cuestiones que giran en torno a que se muestra por ahí en algunas películas, esto de que nos sentamos en un cuadrado de palito de saumerio y entonces en ese estado de situación nos vienen todas las concentraciones y demás, y hemos visto películas de Steven Seagal y demás, todo ahí recuperándose una paliza. Y no es, bueno, esto que parece que fuera algo mágico que nos genera eso, cuando nos sentamos y lo hacemos la realidad, no es tan así, tiene todo un proceso y que no hay ninguna magia. Tampoco la hay cuando aprendemos las técnicas, lleva su tiempo inexorable. Y bueno, esto es que estemos dispuestos a realizarlo o no. A mí me parece que como práctica está bueno promoverlo y bueno, indudablemente el que quiera aprenderlo tendrá que atravesar las instancias. No queda otra que hacerlo así, ¿no? Sí, pero aparte, Sensei, yo pienso que estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú, pero me gustaría transmitirle también al oyente al oyente que practica karate, ¿no? Que está regularmente en un dojo, que no se puede solamente entrenar el cuerpo. Hay que tener una disciplina de entrenamiento para la mente también, porque al fin y al cabo lo que va a decidir nuestra capacidad de supervivencia en una situación de crisis no va a ser el cuerpo, va a ser la mente. El cuerpo va a ser su vehículo nada más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto debería ser motivado por sensei, por aquellos que tienen la responsabilidad de conducir a los alumnos y explicarle cómo son las cosas, ¿no? Que somos en definitiva integrales, que no somos solamente un cuerpo, sino que tenemos todo un montón de contenidos que indudablemente los tenemos que ejercitar, ¿no? Y bueno, hay otra cosita que quería mencionar y voy a aprovechar la oportunidad y la paciencia de ustedes, porque cuando estamos meditando hay dos situaciones que habría que evitar, ¿no? Una de ellas es esto que decíamos, esta inquietud o hiperactividad, la mente del mono, ¿no? Esto que nos lleva a que se nos vayan los pensamientos y entonces nos quedamos inquietos. Esto es lo que hay que tratar de evitar. Que luego se nota como un movimiento excesivo en los ojos, aquel que es sensei lo mira y se va a estar dando cuenta inmediatamente del nerviosismo, ¿no? La incomodidad. Esto puede ser que nos aparezca si nos aparece, pero tenemos que darnos cuenta que no es un estado deseable, ¿no? Que sobre todo en los principiantes suele ocurrir que es más frecuente, ¿no? Con el tiempo, como decía acá Sensei José,
Eso se va a ir de alguna manera eliminando. Y lo otro es el estado en el cual hay la somnolencia o fatiga, ¿no? Esto que puede pasar, que nos sentemos y nos dé sueño, nos vayamos a dormir, cerramos los ojos, y sea tan grande el estado de relajación que ya, digamos, no estamos en ese estado que se procura, ¿no? Son dos extremos que obviamente no es lo deseable. Tenemos que estar concentrados en tal situación en nuestra respiración, que bien explicó acá Sensei José, que precisamente lo más importante, y que nos permite estar en el estado presente, porque si nosotros nos concentramos en la respiración y pensamos en cada una de las inhalaciones y exhalaciones, lo que estamos haciendo es estar en el ahora, que es lo que se trata, ¿no? Es decir, si la mente mucho divaga, el mejor método es concentrarse en la respiración, porque esa respiración nos va a traer al estado actual, ¿no? A la hora, al momento que es también muy importante para poder de alguna manera entrar en esta cuestión que estamos proponiendo, ¿no? No sé si querés decir algo, José. Sí, yo dos cosas. Una con respecto a un ejemplo con respecto a lo de antes, que cuando decía Jorge, ¿no? De que uno no puede trabajar la mente, ¿no? Por separado. Si visualizamos a un niño y su cuerpo va creciendo, pero su mente no, claramente hay una deficiencia, ¿no? Si su mente va creciendo, pero su cuerpo se queda pequeño, pues también, ¿no? Es decir, la madurez es, sobre todo en el Budo, en la vida, pero también en el Budo, es que el cuerpo y la mente crezcan por igual, ¿no? No pueden estar separados nunca, porque si no, en algún punto se va a romper algo, ¿no? Si no somos capaces de llevar ese equilibrio. Luego, con respecto al primer punto que ha dicho Sensei Raúl, es paliable, quiero decir, en vez de sentarte directamente en 6A, yo aconsejo algún calentamiento, alguna actividad. Esto se hace también en yoga, quiero decir, en yoga no llega uno y se sienta a meditar, sino que hace ejercicios donde, digamos, quita parte de estrés y luego les resulta más fácil meditar. En cuanto a la somnolencia, es que es eso, es simplemente practicar y ser capaz de darse cuenta, porque a veces, por eso usamos la respiración, es que a veces uno no es consciente que está pensando otra cosa y de momento dice, uy, que me he ido. Seguro. Ya la mente está en otro lado y no se ha dado cuenta que ya no está meditando, ¿no? Y tiene que volver a la respiración. Disciplina y constancia. Y lo bueno de estar sentado en Seiza es que si te dormiste, caes. Te despertás con la nariz contra el piso, ¿no? Lo bueno es ponerse, en vez de en el suelo, en un altillo, pues, y así tienes que estar despierto sí o sí, porque si te caes, te despiertas rápidamente. Es un despertar rápido. Bueno, yendo a esto que decía José, respecto a mente-cuerpo, me parece muy indicativo, ¿no? Yo le quería, si me permite, y con mucho respeto, le quería incorporar también lo espiritual, ¿no? Que no se trata de lo místico, lo espiritual, ¿no? Sino que de alguna manera cualquier creencia la que tengamos, también hay que alimentarla, ¿no? O sea, vamos a los extremos, ¿no? Aquellos que andamos por los ámbitos académicos, vemos que las personas que se dedican exclusivamente a cultivar la mente, bueno, normalmente el cuerpo los abandona, con el tiempo empiezan a venir los achaques y se les nota. Son mentes brillantes que, bueno, lamentablemente quedan atrapadas en el cuerpo que no les responden luego como necesitan, ¿no? Y en el otro extremo, por ejemplo, cuando vamos a los gimnasios, hay personas que se dedican exclusivamente a cultivar su cuerpo y, bueno, no hacen mucho, incluso toman sustancias que luego hasta les trae problemas en la mente, ¿no? De concentración y demás. Y bueno, y si vamos al extremo de esas personas que se dedican a nada más que lo espiritual, digamos, algunos ejemplos hindúes por ahí, que uno ve que el cuerpo prácticamente ni siquiera lo destinan a alimentarse, algunos dicen que hasta ni agua beben. Yo digo que, bueno, son extremos. Me parece a mí que hay que tener un equilibrio entre esos tres factores, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, para poder encontrar una integridad, ¿no? Que eso es lo que proponemos, ¿no? Entonces, yendo a lo que nos interesa a nosotros, si nos dedicamos exclusivamente a la técnica, al arte, a la parte práctica, a lo físico, y no reparamos en estas otras cuestiones,
yo creo que estamos teniendo algunos huecos por ahí, algunos vacíos, indudablemente nos van a traer, bueno, nos van a pasar factura con el tiempo, ¿no? Así que bueno, es un poquito para complementar lo que vos decías, José, nada más, ¿no? Aclarar esto desde mi punto de vista, ¿no? Con respeto. Sí, el Budo es maravilloso porque te permite las dos cosas, ¿no? O sea, sí. La verdad es que está muy bien planteado. Para hacer una buena técnica se necesita no solo una gran conciencia corporal, que también, sino que tu mente esté ahí presente, situada, ¿no? No puedes estar mirando para otro lado. Por poner un ejemplo exagerado, si yo hago un Suki hacia adelante mientras mi cabeza está mirando para atrás a ver qué pasa, hay una desconexión, ¿no? de nuestra conciencia y de nuestra materia, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, para yo hacer una buena técnica y cada vez mejor, mi mente tiene que crecer para acompañar ese movimiento, porque si no, no se acaba desarrollando, ¿no? Porque en la técnica no solo hay un movimiento muscular, sino que hay muchas matices, hay mucha sutileza. Y para eso necesitas estar atento, necesitas estar concentrado, ¿no? Podríamos decir que definir una técnica como un movimiento de intención. Claro. Y que la técnica física es simplemente la corporización de esa intención, ¿no? Claro, si yo hago una técnica mientras esto pasa cuando se hace pesas, ¿no? Tú haces pesas hablando con un compañero y con el mismo peso, incluso menos, si te concentras, necesitas menos repeticiones para que se desarrolle el músculo. Uh-huh. Por lo tanto, correcto, la mente casi podríamos decir que es más importante. Correcto. ¿No? Ahora te quiero hacer una pregunta, José, porque la verdad que no tengo esa experiencia. Pero fácil, cuando estás con la katana, ¿no? Porque sé que es parte de una especialidad tuya. Cuando estás con la katana en una posición de todas las que ustedes conocen, tenés que tener una preparación, digamos, desde el punto de vista mental previo para concentrarte en el lance. ¿Cómo es esa parte, digamos? Si podés separarla para que también nos entiendan, no solamente yo que soy un ignorante del tema, sino a lo mejor a otros que les puede interesar. Porque esto yo creo que me parece a mí muy indicativo, ¿no? Este estado de concentración que se tiene que tener con semejante arma, ¿no? Tan efectiva. Conta un poquito de eso, sí, José. Sí, aquí es que ¿cómo lo explico? Hay dos tipos de iaido. El iaido que es igual que el karate, que es universal, que todo el mundo lo conoce, donde la mente del oponente y su sable están súper concentrados, casi inamovible, rígido. Y no es eso lo que nosotros trabajamos. No es ese tipo de concentración. Dice mi maestro, uno puede estar concentrado en el cartón de un bingo, pero eso no te sirve para nada. Muy bueno tu maestro. Pero, sí, es que era un poco cachondillo. Muy bueno. Cualquiera que lo vea dirá, ese hombre es el más concentrado del mundo, pero es afuncional. No es la concentración. O sea, ¿por qué? Porque la propia técnica te exige, está dentro, es decir, ¿qué ocurre dentro de ti? Pero como es un arma y por lo tanto estás luchando contra un enemigo, te exige también que tu mente esté en el otro. Te exige un nivel más alto de atención, no solo hacia ti, sino a lo externo, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Eso se llama comúnmente cinética, ¿no? Donde no queda atrapada en lo que tú haces, sino que tienes que percibir lo que ocurre alrededor, ¿no? ¿Y cómo se entrena en eso, José? ¿Podrás explicarlo más o menos? Yo lo explico mucho. Ajá. Es que ahí nos encontramos con un problema del que recibe, que tiene que tener un cierto nivel personal. No se trata de nivel técnico, sino de madurez personal. Claro, de cómo se mueve en el mundo, digamos, ¿no? Porque la técnica, como decíamos, puede hasta cierto punto parchear determinadas carencias, pero no todas. Entonces, una misma técnica dicha a 10 personas en una misma clase no se ve igual, no se percibe, no percibe la persona de igual forma. Es trabajable, en algunos en más tiempos que en otros, pero no sé si
si se llega a comprender del todo. Sí se comprende que tiene que estar atento, la técnica es perfecta, pero ese estado de que no es tú ya, tu cuerpo físico donde se queda tu mente, sino que se expande hacia afuera, es difícil de entender. Bien. Se siente, quiero decir, el otro siente que el sable ha llegado y no sabe por dónde, Bien. pero es complicado. Es que si fuera así de fácil, todos seríamos maestros, ¿no? Con la información que tenemos. Seguramente. Entonces, Bueno, esto es lo que yo decía la otra vez cuando hablaba del cobudo, este estado de alcanzar que el arma tenga su propio vuelo, ¿no? O sea, que esto de que el arma nos controle a nosotros, no nosotros el arma, ¿no? Este estado, que seguramente tu grado de maestría te ha llevado a eso. Yo todavía le contaba acá a los amigos que no lo había logrado en el cobudo, porque yo soy segundo dan nomás de cobudo, pero también te quiero preguntar, José, si tiene que ver esta preparación con la concentración, o sea, indudablemente son cosas distintas, no hace falta que lo aclare, pero en karate, digamos, ¿cómo lo diferencias respecto a esto, ¿no? Porque me imagino que son veredas distintas, pero si pudieras explicar las diferencias, estaría muy bueno, porque creo que les serviría mucho también escuchar tu experiencia. sí, bueno, la diferencia fundamental, estamos hablando de un karate de dojo, ¿no? O de un iaido de dojo, Sí. donde no va más. Es que en el karate recibes golpe, quiero decir, es mucho más difícil centrarse cuando te están golpeando, ¿no? O estás golpeando. Mientras que los sables son los sables los que se chocan, con lo cual se disminuye mucho el peligro. Pero yo personalmente no veo mucha diferencia. No veo... La atención sí, es como el equilibrio. O sea, si tú tienes equilibrio, lo tienes. No es que yo voy en bici y tengo equilibrio, pero cuando voy andando me caigo, ¿no? Es un principio universal, pues esto igual, ¿no? Yo no capto mucha diferencia. Yo creo que Sensei Pepe ya está tan acostumbrado que ni se da cuenta. Claro, debe ser. Yo entreno con Pepe Sensei, él es mi maestro en armas, y una de las cuestiones que a mí me dio un shock al principio, el grado de inversión es mucho más alto en el Kenjutsu. O sea, si yo, bueno, envainar el sable, ya con eso, ya las veces que me he clavado el sable en el tope de la mano, haciendo las cosas mal, o sea, la inversión de la acción más mínima, te pinchaste, cortaste, o cortaste, o sea, o sea que la inversión en los márgenes de errores son mucho menores y los daños son mucho mayores, porque un machucón me da una piña, un machucón sigo de largo. Pero cuando ya empezás a sangrar, te cortás o te pinchás, cuando estás con el sable y cuando estás con el bokken, o sea, el sable de madera, a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, entrenando con Pepo o entrenando con algún otro compañero de más capacidad que yo, que cuando te rompen la defensa, no solamente te rompen la defensa técnica, sino que te rompen la defensa mental y quedás desnudo hasta a un nivel de que lo único que impide que te den el palazo en el medio de la frente es la presencia y la concentración de tu compañero, del que te iba a dar el palazo, porque cuando te rompen, perdiste el control y lo único que alcanzás es a pestañear y te parece que te explotó el palo en la cabeza, pero Sensei o el compañero te lo saca justo en el último milisegundo. O sea que cuando perdés, cuando se da ese rompimiento técnico, se da también un rompimiento mental, y en donde quedás o sea, quedás sin posibilidad de defensa, ¿no? Y aparte... Me gustaría también hacer una preguntita acá para que podamos esclarecer a los bueno, los que nos están escuchando, que han tenido la paciencia, porque venimos largo esta vez. Pero, ¿cuánto tiempo habría que practicar en Mokuso? La respuesta la conozco, pero me parece que tendríamos que darle una pauta, si es necesario un tiempo, si ese tiempo tiene que ser corto, largo. ¿Qué les
parece? ¿Qué tendríamos que decir al respecto? ¿Hay tiempo para practicar? ¿Cuánto tiempo tendría que ser? Yo aconsejaría para los principiantes que más que tiempo fuera un número determinado de respiraciones. Por ejemplo, Bien. vamos a hacer 24. Muy buen dato, José. Vamos a tomar aire, vamos a contar, por ejemplo, en pranayama básico, ¿no? Vamos a contar hasta 6, que yo creo que es accesible para la mayoría. Aguantamos 6 segundos, soltamos el aire 6 segundos. 24 veces, por ejemplo. Con eso yo creo que... Porque el tiempo al final, si te lo traes por tiempo, sabemos que la gente mira el reloj. Ya, exactamente. ¿Cuánto lleva? Sí. Y el tiempo es relativo y subjetivo en cada uno. Para uno será muy corto el tiempo que se da y para otro será infinito. Entonces, mi experiencia, yo lo haría por número de repeticiones. Coincido totalmente. De respiraciones completas. Y ya que estás con la palabra, ¿por qué no ensayas también una respuesta a con qué frecuencia habría que hacerlo? A ver qué te parece. O sea, ya una vez que tenemos claro el tiempo, ¿qué te parece? ¿Cada práctica o a lo mejor, cómo sería? ¿Qué opinas? El problema de este tipo de ejercicio no es tanto que requiera tiempo, que también, porque podemos quitarle tiempo al sueño, le podemos quitar a una película que estamos 60 en el sofá viendo una película que no nos gusta, o sea, tiempo tenemos, ¿no? Es adquirir el hábito. Entonces, para adquirir el hábito es necesario hacerlo todos los días. Tampoco sin presión, porque te puede volver un poco paranoico. Es decir, ni siquiera fija una hora, es decir, todos los días a las 9 de la mañana vamos a meditar, porque cuando no puedes te crea un estrés y te crea un compromiso que a lo mejor no puedes asumir, ¿no? Entonces, trabajarlo como cuando tienes hambre, tienes ganas de comer, lo haces, ¿no? Pero lo importante es el hábito. José, vos estás proponiendo que esto se haga no solamente dentro del dojo, sino con un hábito de una frecuencia diaria, digamos. O sea, proponerlo como que está bueno, realizarlo como una rutina diaria. Y eso, digamos, incorporarlo como algo que vaya evolucionando en el tiempo, que cada uno decía, en la Biblia dicen que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Es decir, no solo pide de materia, ¿no? También necesita, sino de otro, bueno, dice no solo pan de pie del hombre, sino de toda aquella energía, ¿no? Que sale de la boca de Dios, decir, del ojo bloqueado, ¿no? Esto habría que profundizar un poquito más y obviamente si te gusta y quieres llegar más allá, es como karate, o practicas o te quedas donde te quedas, ¿no? ¿Cuánto es una inversión? ¿Cuánto inviertes? Si inviertes 1 euro, pues vas a conseguir lo que esté relacionado frente a ese euro, ¿no? Entonces, si eres capaz de mantener el hábito, tampoco hace falta que sea todos los días de toda la vida, ¿no? Pero con cierta regularidad, si no es que los beneficios no se notan, porque cuando empiezas a tener ciertos beneficios, cortas, es como cuando el agua va a hervir y de momento apagas, ¿no? Es que no. Y además te lo tienes que tomar como un desayuno. Voy a desayunar. Mi mente va a desayunar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre buscando frases en positivo, ¿no? Que te diviertan. Es más fácil así. Claro. Ahora, bueno, sí. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Les parece que hay lugar dentro del ámbito del karate, dentro del contexto del dojo, que hay lugar para otros tipos de meditación que no sean el de la respiración? Por ejemplo, Pepe hablaba de visualización, ¿no? ¿Hay otras formas que sean aceptables dentro del dojo de meditar, o de trabajar a nivel de trabajar con la mente? Sí, cualquier kata puede trabajarlo enfocándose en algún aspecto, incluso en la propia respiración. Algo muy básico, ¿no? Tomo aire cuando cargo el Gedan Barai, suelto el Gedan Barai, trabajo un ritmo más lento, mucho trabajo. Yo creo que se puede usar todo. No, sí, capaz que no me expliqué bien. Digo, sentados ahí en el mokuso, ¿se puede hacer algún otro tipo de... Perdón. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Se puede trabajar. Sentado puedes trabajar lo que quieras. De hecho, voy a ser sincero, el sasen es lo que menos hago. Quiero decir, yo trabajo otras técnicas que se llaman Kriya Yoga, que son técnicas un poquito más sofisticadas, ¿no?
y se trabaja en esa postura, donde la respiración es diferente, la visualización es diferente, los objetivos son diferentes. Y ahí tú nombraste, por ejemplo, la visualización, y eso es una metodología que a mí me ha dado muy buenos resultados, tanto en mi experiencia personal, pero también en la experiencia docente, donde les doy a los alumnos un ejercicio a visualizar, les doy los parámetros que tienen que visualizar, y puedo corroborar en poquitos días el efecto técnico, porque como el cuerpo y la mente casi no pueden discernir entre lo que visualizamos y lo que hacemos, el efecto motriz es casi el mismo de hacer el Tsuki que visualizar el Tsuki. Entonces también se pueden utilizar técnicas de visualización como una metodología de entrenamiento, ¿no? Cuando yo era muy joven y estaba dando mis primeros pasos en el karate, yo trabajaba en una fábrica metalúrgica y estaba atado a una máquina, hacía rulemanes para los aviones de caza de la aviación militar sueca, ¿no? Y los rulemanes, la máquina se ponía a producir un tipo de rulemán y producía 4, 5, 6 días el mismo tipo de rulemán. Yo lo único que tenía que hacer era ponerle la materia prima hasta que cambiábamos de tipo. Ahí tenía que estar trabajando todo un día en poner la máquina a tono para poder producir el otro tipo de rulemán. Entonces me pasaba que trabajaba muy intensamente en poner la máquina a tono para poder producir, y después estaba parado al lado de la máquina una semana. Y me entrenaba todos los katas. Yo parado al lado de la máquina y yo sudaba, quedaba bañado en sudor haciendo mis pinan en la cabeza. Y después cuando llegaba al dojo tenía casi la misma, tenía mucho más efecto de que si no los hubiera entrenado, ¿no? O sea, tenía casi el mismo efecto como si hubiera estado entrenándolos, ¿no? Y lo único que era estar parado. Y mis compañeros me decían, pero estás bañado en sudor, ¿qué te pasa? Le digo, es que estoy, me apuntaba a la cabeza, me estoy entrenando karate, le digo. Bueno, es que a mí me han tratado más de una vez de loquito, porque yo, bueno, entreno, por ejemplo, las aplicaciones, los bunkai, digamos, las prácticas que tienen que ver con la interpretación que le doy a un movimiento u otro. En algunos casos incluso evoluciono sobre las mismas técnicas y luego de manera mental y me concentro en eso. Y luego, bueno, obviamente los llevo a la práctica, los aplico y bueno, a veces no se entiende eso, ¿no? Porque dicen, ¿qué te pasa? Viste que vos estás en un estado que parece que estuvieras ahí. Pero bueno, yo creo que sí, coincido bueno, obviamente con ustedes en lo que están planteando, y yo creo que sí, no todo pasa por la concentración que deviene de esto que estamos mencionando, pero que bueno, qué bueno si uno puede esto, digamos, como dijimos en toda esta comunicación que estamos haciendo, si lo puede tener presente en la práctica, ¿no? Con todo este contenido de cosas que estamos entregando. Me parece que, bueno, creo que es un tema que del comienzo, cuando lo planteamos, Jorge, me pareció medio espinoso, porque yo decía, ¿dónde vamos a llegar con esto, no? Sin llegar a entrar a la mística y todas estas cosas que se dan, ¿no? Que siempre están presentes, esto que hablábamos de los palitos de saumerio y que estamos, parece, en un estado ideal ahí de meditación, y no es así, es una cosa muy importante para la práctica todo esto, ¿no? Y mira lo que me estás diciendo, frente a una máquina, poniendo un rulema, vos estabas más loco que yo, Jorge. Sí, es que estamos con el virus del karate. Estamos con el virus del karate. ¿Y no les ha pasado que van con alguna gente y uno está aburrido, no les da pelota a las personas y se pone a pensar en un kata o algo, y de repente das un manotazo y la gente te mira? Y uno se pregunta, ¿lo hice en la vida real o lo hice nada más que en la cabeza, no? No, pero lo que dice Jorge es importante sobre la visualización, porque a veces cuando lo hacemos a nivel físico, estamos a lo mejor preocupados, la velocidad del kata no te impide a lo mejor esa parada, ¿no? Para que la mente se sitúe, te organice, el ritmo de la clase o demasiados matices técnicos.
Mientras que si visualiza, digamos que quita ese estrés no externo, porque a veces hacer kata dispersa, no siempre concentra. Y visualizarlo te organiza, ¿no? A nivel interno, digamos, ¿no? Yo creo que esto nosotros lo hacemos de forma natural, ¿no? Quizás, ¿no? No tenemos que hacer yo siempre estoy pensando. De hecho, yo puedo entrenar a lo mejor 2 horas diarias físicamente con mi cuerpo, pero pues estoy como 10 horas visualizando constantemente. Tengo libretas y libretas llenas de apuntes y de ejercicios que el día que lo ponga en práctica, pues será el sistema más extenso del mundo. Más extenso del mundo. Sí, no hablemos mucho de estas cosas que van a creer que estamos alienados acá. No, pero es una... Un poco de miedo. Yo no sé con qué estoy hablando acá. Uno que transpira frente a la máquina de poner un lema. Sí, porque una de las cualidades mentales que te da la meditación es que aprendes a desconectarte también de aquello que no te interesa. Sí, ¿no? Exacto. Sí, pero justamente yo pienso que, porque tú, Sensei Raúl, dijiste algo hablando de cómo se incorporaba esto en la práctica del karateka. Yo pienso que también es importante, digo, para que esto sea una parte natural de la práctica en un dojo, la responsabilidad cae sobre el sensei, ¿no? Que él cree, o ella, que creen una cultura dentro del dojo donde esto sea una parte más normal y natural de lo que es entrenar karate, hacer algún tipo de ejercicios mentales. Yo, por ejemplo, tengo un grupito, los sábados tengo grupos familiares donde los padres entrenan con los niños. Y ahí terminamos siempre el entrenamiento con una meditación para los niños, donde yo voy leyendo una historia, que la historia, los niños están acostados sobre el estómago y los padres les acarician la espalda y la historia que yo voy contando, ellos la van actuando sobre la espalda del niño para anclar la atención del niño sobre lo que está pasando en su espalda, ¿no? Son 5 minutos y quedan hechos unas lechuguitas, ¿no? Es casi la parte que más les gusta de todo el entrenamiento. Bueno, yo justamente este punto que está mencionando Jorge me parece fundamental, porque realmente debemos apostar a eso, ¿no? A los niños, son el futuro del mundo, y creo que a través de la práctica de lo que nosotros realizamos tenemos ahí una responsabilidad muy grande de formar, ¿no? Fíjate lo que estás aportando a esos niños y a los padres a partir de la práctica del karate, ¿no? Algo impensado, algo que uno cree por ahí, que no entiende. Hay gente que no comprende que el karate realmente tiene estas facetas tan lindas y creen que nosotros estamos para romper ladrillos o romper madera, y nada que ver, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé karate, me preguntaban, ¿estás haciendo karate? ¿Cuántos ladrillos rompe? Fíjate el concepto que se tenía, ¿no? Tan retrógrado. Y mira hasta dónde se puede lograr, ¿no? Y bueno, muchos que nos están escuchando, estaría muy bueno que lo incorporen, porque seguramente se van a llevar sorpresas. ¿Qué me podés contar, Jorge, respecto a estos niños que vos venís formando de esa manera? Es decir, estoy seguro que tenés experiencia muy gratificadora, ¿no? O sea, gratificante. Contame un poco, a ver qué... Bueno, digo, lo que se trata en ese momento es de aterrizar, ¿no? Tuvimos una hora de gran intensidad, mucho juego y se trata de aterrizar y salir, como que de lavar la mente, ¿no? Y aterrizar, tranquilizar y bueno, poder salir al mundo. Pero Pepe Sensei también tiene mucha experiencia en trabajar con niños, trabaja a nivel profesional, aparte de trabajar con el dojo. Estoy seguro que tú también puedes contar más sobre eso, Pepe. Sí, bueno, en la escuela, en centros donde yo trabajo, que son, bueno, tienen ciertas dificultades por la zona donde están ubicados los centros y temas de familiares y demás. Para estos niños es imprescindible el trabajo interno, trabajo mental, de que se sepan relajar, porque
la relajación no es una cuestión solamente física, sino también de saber gestionar las emociones, ¿no? A través de ejercicios gestionamos las emociones, ¿no? Y eso nos hace relacionarnos con el mundo de una forma más amable y no siempre a través del conflicto, ¿no? Que eso, ese equilibrio en eso, digamos que es tan extremo, en esas zonas tan extremas, se ve mucho, pero también nos pasa en el dojo. Tenemos también, a lo mejor con menos intensidad, pero bueno, la gente necesita de esa estabilidad. Y nosotros trabajamos siempre a través de la respiración, a través de la atención, la relación. No nos quedamos solo en, como decía anteriormente, no en la relación conmigo mismo, sino cómo yo soy capaz de transmitir ese bienestar en el otro, ¿no? Entonces, estos niños, por ejemplo, tienen cierta dificultad en tocarse. Para ello, tocarse significa a veces cierta como amenaza. Ujú. Hay un momento donde la distancia de relación en ellos, cuando se juntan demasiado, empieza a ser una relación de conflicto. No es como nosotros, que nos podemos juntar muy cerca, hablar muy cerca y no hay problema, ¿no? Ellos necesitan un cierto... Y entonces, bueno, se le enseña a caminarse al otro, que el otro no se sienta agredido, ¿no? Que hacemos toy show, por ejemplo. Yo hago toy show con ellos, ¿no? Al principio luchan unos con otros. Quiere ser uno más fuerte que el otro, ¿no? Pero yo les enseño que es un diálogo. Es un diálogo, es una comunicación no verbal. Tú me hablas, si yo te empujo me estás gritando. Entonces tú me empujas, yo escucho. Pero no escucho con mi oído, escucho con el ser, con mi tacto. Con todo. Bien, Ahora, bien. yo espero, no me precipito en devolverte, no quiero invadirte ahora, no quiero ganar, no quiero que mis argumentos sean mejores que los tuyos, sino que el otro espera, cuando yo empujo, entonces el otro cede. Y entonces se produce un diálogo, ¿no? Y es magnífico como ellos le penetra esa información a nivel subconsciente. Ellos se resisten, ¿no? Por la situación que tienen. Pero tú estás viendo que va teniendo su valor, ¿no? Por ejemplo, yo en un sitio donde era especialmente divertido, le decimos nosotros, siempre hablamos en positivo en estos sitios, nosotros nos odiaban y acabaron diciéndonos profesor, maestro, ¿qué tal? No sé qué. O sea, un trabajo interno a muchos niveles, porque a veces queremos trabajar demasiado en el consciente. O sea, que sean conscientes, pero hay que saber trabajar también a nivel subconsciente, que esa información le vaya penetrando, ¿no? Y la verdad que tiene resultados. Y claro, cuando yo doy clase a los míos, mis niños karatecas, es como, bueno, muchas veces digo, ¿qué pasa aquí? Un poquito más de estrés, ¿no? Más alegría. Porque yo les digo yo y hacen todo, ¡pum! Yo. Entonces, dice Joy y un cuarto de hora después, pues igual conseguimos que se coloquen en Joy. Y la verdad es que el tema de... Lo bueno que tiene de eso es que para tú poder enseñar estas cosas, tú tienes que tienes que saber gestionar las emociones. Y eso no se consigue de forma espontánea, se consigue a través de un trabajo interno. Y la meditación ayuda un montón. Lo más fácil, porque nos ha pasado a nosotros que trabajamos en estos centros, es que la mente reaccione, ¿no? Un niño, tú das amor y quieres que te den lo mismo, ¿no? Pero sin embargo te dan otra cosa. Igual te insultan. Y entonces tienes que coger ese insulto, transformarlo dentro y devolvérselo de nuevo. Y entonces el segundo ataque suyo ya no es tan agresivo. Entonces es un trabajo de mucha intensidad interna. De hecho, el nivel de estrés cuando salimos allí, es como si me hubiera hecho un combate en el ring durante media hora. Es tremendo. Es enriquecedor en muchas facetas, ¿no? Otra cosa que hemos conseguido este curso, a pesar de que ha sido conflictivo con el tema de la pandemia, es que nosotros no trabajamos el ausentismo, no estaba dentro del programa. Pues hemos conseguido de que también vengan niños específicamente porque se sienten a gusto en los talleres que damos, ¿no? O sea, que trabaja a muchos niveles, ¿no? Y la meditación, como decíamos antes, trasciende las 4 paredes del dojo, ¿no? Va directamente al campo social, ¿no? Que es donde nosotros trabajamos con los niños, ¿no?
Yo recomiendo para hoy es estamos grabando el 14 de agosto del 2021. Sí. Hay un canal de YouTube que es de un muchachito joven japonés que hace videos de karate, y su canal se llama el Karate Dojo Waku. Es un muchachito de Shotokan, tendrá 20 y pico años. Y hoy publicó justamente un video donde visita otra prefectura de Japón y visita el entrenamiento de niños del dojo más grande de esta prefectura que él visita. Se los recomiendo porque una de las cosas que utilizan después del precalentamiento, el sensei les da unos minutos para que en su cabecita definan cuál es el objetivo del entrenamiento del día. Cada uno tiene su objetivo personal. Y entonces, antes de empezar el entrenamiento, él les pregunta a cada uno: ¿cuál es tu objetivo hoy? Que cuando haga Heian Nidan me recuerde que la pierna de atrás no puede ir doblada. Genial. El otro dice así, y cada uno tiene su objetivo para el entrenamiento. Bueno. Y después utilizan una herramienta psicológica que a mí me encantó y me resultó inesperada, no me la esperaba en un dojo japonés, donde utilizan una serie de reafirmaciones positivas, donde los niños dicen, tienen sus eslogan y los cantan, donde van diciendo: ¿lo vamos a hacer bien? Sí, lo vamos a hacer excelente. ¿Podemos hacerlo? Sí, lo vamos a hacer. O sea, donde se van reafirmando antes de ya salir a hacer el entrenamiento. O sea que hay todo un mecanismo de trabajo con la mente de esos muchachitos y muchachitas, ¿no? Para fortalecerlos, para darles herramientas. Digo, entonces, yo lo recomiendo que lo vean porque es enternecedor ver cómo trabajan con estos niños. Gracias. Bueno, estas reuniones, como siempre digo yo, me resultan a mí más instructivas. He sido un asistente más a la cantidad de cosas tan buenas que han pronunciado ustedes. La verdad que me he gratificado mucho más en esta oportunidad porque bueno, siempre recibo más de lo que entrego, siempre lo he dicho, y me parece muy, muy bueno esto hoy, Jorge. Gracias por la gratísima sorpresa de la presencia de José, sus experiencias, las cosas tan lindas que ha puesto de manifiesto acá, y además el conocimiento que nadie duda que él tiene. Así que yo, Jorge, José, tan agradecido. Creo que bueno, hemos abordado el tema con profundidad y hemos hablado de aquellas cosas que muchas veces no se hablan, y que bueno, algo de todo esto, como siempre propongo, va a quedar. Así que en lo personal, muy gratificado, Jorge. Sí, muchas gracias a ti, como siempre, lleno de conocimientos, información. Siempre haces un reconocimiento previo, haces un research sobre las cosas que vamos a hablar. Siempre venís muy bien preparado. Y bueno, gracias a Pepe Sensei por venir. Él es una persona del budo y lo define como ser humano, y está siempre con la cabeza en eso, y por lo tanto es una persona multifacética, tiene conocimientos en muchas áreas, y por eso estoy agradecido que vengas nuevamente, Pepe, a estar aquí en el podcast. Pues gracias a los dos, como siempre. Yo encantado. Yo todo lo que sé hablar de conocimiento, me vais a contar conmigo. Encantado igualmente, Raúl, el sensei Raúl. Pues estaba muy interesado porque la había escuchado también en posts anteriores y la verdad que muy, muy bien. Y nada, decir que, no sé si como nota final o punto y aparte, que realmente esto es lo que diferencia al karate o al budo, ¿no? de otras actividades, ¿no? Este tesoro, ¿no? Quizás si buscáramos algunos puntos que definieran qué es el karate, esto sería uno de ellos. Lo que nos define y lo que nos diferencia en positivo, ¿no? Es verdad. Bueno, sí. entonces hasta la próxima. Hasta la próxima será. Como siempre, mucho gusto y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nos estaremos igualmente. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que
te haya gustado el podcast. Si tienes sugerencias, preguntas, opiniones, no dejes de contactarnos a través de nuestra página de Facebook o nuestra página web. Y recuerda que nos puedes escuchar en iTunes, en Spotify o en la página web de la revista Mocuso, mocuso.ar. Nos vemos el próximo domingo.